Bueno, luego de las elecciones generales hay mucho que hablar en el país. Hay resultados preliminares, hay repercusiones. Anoche Evo Morales se declaraba virtual ganador. Carlos Mesa se declaraba como el incuestionable triunfador. Y, lógicamente, ya se habla de una segunda vuelta. Hemos invitado a dos analistas para hablar de este tema. Está con nosotros Franklin Pareja y Marcelo Arequipa. Es un gusto tenerlos en la nueva televisión universitaria. Casimira, muchas gracias. Franklin, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación, querida Casimira. Como siempre, un placer estar en tu programa y compartir con Marcelo, por supuesto. Bueno, la cosa está que arde, porque no podemos decir otra palabra. Resulta que hay gente que ya habla de fraude. Hay gente que no está creyendo, ya antes del proceso electoral no creían en el Tribunal Supremo Electoral, pero ahora lo hacen menos luego de que el TREP entrara en una especie de paralización del conteo de votos. Carlos Mesa ha pedido ya a la ciudadanía que cuide su voto y que quieren eliminar la segunda vuelta. La pregunta va para los dos, por favor. ¿Cómo ven este proceso? ¿Realmente está que arde o es una exageración mía? Bueno, yo creo que sí, es decir, hay una sensación de un clima bastante caliente en realidad, creo yo. Pero esto me lleva un poco a la impresión de que, a ver, hay niveles de incertidumbre que tienen todos los procesos electorales. Todos tienen niveles de incertidumbre, más o menos, que se van a llevar adelante según quien administra el proceso electoral, es decir, en todo el proceso, y luego el día de los resultados también. Pero esos niveles de incertidumbre no deberían ser mayores, es decir, no deberían ser muy elevados. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que, creo yo, los niveles de incertidumbre se han elevado mucho, pero no tanto porque la población así lo haya querido, es decir, así lo haya empujado, sino fundamentalmente, creo yo, por dos cosas. La primera es el papel técnicamente muy cuestionable del Tribunal Supremo Electoral, de todo este proceso. Desde diciembre del año pasado hasta el día de ayer en las elecciones, el papel del Tribunal Supremo Electoral técnicamente es muy cuestionable, ¿no? Primero porque cuando tiene que sacar una respuesta, lo que hace es tardar en sacar la respuesta y luego, segundo, no responde de manera concreta y clara a la respuesta, es decir, genera otra polémica más. Entonces esto ha incrementado más la sensación de incertidumbre que tenemos. Y luego, segundo, porque creo que nuestros políticos, sí, me debería decir casi todos ya para generalizar incluso, no son buenos perdedores, ninguno. Todos se han comportado, creo, ayer de una manera muy responsable. Porque, como bien decías, el TREP te muestra 83% de las actas. Por si acaso no son actas que, o sea, es decir, no es un resultado oficial. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral tampoco nos ha explicado eso, no nos ha dicho, no es un dato oficial, no es un dato que va a llegar al 100%, cuidado, hay datos más, datos menos que van a ir circulando. Pero ya ha salido, es decir, para mí el relato de lo que es hoy día el fraude, con esto más o menos voy terminando, el relato eso de la incertidumbre tiene que ver con los siguientes actos. Primero, lo del TREP, los datos que salen además, por si acaso, antes de las 8 de la noche. Vulnera la ley. La ley te dice, después de las 8 de la noche recién puedes mostrar resultados. Ya te muestra antes de las 8 de la noche el TREP. Segundo dato, una vez que va avanzando el TREP en los datos, sale Carlos Mesa. Y Carlos Mesa sale a decir que hay que ir con la lógica de la segunda vuelta y que esto da realmente un resultado concluyente de segunda vuelta. No es así, porque falta todavía, pues faltaba todavía los datos. Después de eso, después de que el TREP va avanzando, termina de hablar Carlos Mesa y el TREP se para. El TREP se para y sale Evo Morales a hablar. Sale el presidente a hablar, a decir que en realidad lo que había ocurrido es que en realidad él ha ganado la elección. Es decir, otra vez, él igual no termina por aceptar el resultado del todo. Sale Evo Morales a hablar de que no hay, digamos, un resultado concluyente respecto a que no se da por hecho el hecho de que va a ir a segunda vuelta. Entonces, todo eso luego se va a configurar en esa sensación de lo que tenemos hoy día, de que hay fraude, de que hay incertidumbre muy grande y de que luego, por tanto, los resultados no son lo más fiables y válidos posibles, ¿no? Creo que eso es lo que se configura un poquito, ¿no? En general. A ver, enseguida Oscar nos va a dar el menú, pero por favor, Franklin, tu apreciación de esto.
A diferencia de las anteriores elecciones, Casimira, y Marcelo también, seguramente coincidirá, la victoria del señor Morales era un hecho faltando 6 meses. De hecho, en la última elección, faltando 6 meses, el señor Morales en estudios de intención de voto ya tenía más de 50%. Hoy en día ha pasado la elección y seguimos con la incertidumbre. Date cuenta cómo ha cambiado radicalmente el escenario. Segundo, no se ha desplomado el movimiento al socialismo, se ha erosionado, pero no se ha desplomado. Sigue siendo la fuerza más grande del país. Hay que hablar en términos objetivos. Tercero, el desempeño del señor Carlos Mesa es el mejor desempeño de toda la historia desde la recuperación de la democracia de una fuerza política, exceptuando el MAS, que tiene el récord. Exceptuando el MAS, que ha sacado 64%, 61 y 54, exceptuando el MAS, todo lo demás históricamente, nunca nadie ha obtenido 38%, y eso ha logrado ayer el señor Carlos Mesa. Entonces, hay una robustez en el resultado que se ha producido ayer, que recién plantea un verdadero o una verdadera oposición o una verdadera bancada que va a ser el acompañamiento a la gestión. Nadie puede todavía mencionar si hay o no hay segunda vuelta, si es o no es absoluto ganador, en tanto no se produzca el resultado oficial. Ahora, hay 3 variantes en este momento. 1, vía ciencia, que ha sido autorizada para también hacer el levantamiento y dar esta información. Y yo he quedado sorprendido con vía ciencia porque particularmente no me fío mucho de los estudios que ha venido haciendo. Pero al margen de eso, vía ciencia ha dado como resultado final que hay segunda vuelta. Sí. ¿No? Y además está autorizado por el tribunal. Ese no tiene valor oficial. Sí. El segundo, el TREP. El TREP no puede distar mucho del resultado oficial. ¿Por qué? Porque lo está haciendo el mismo órgano electoral. ¿Para qué han contratado el TREP? Para blindarse en alguna medida de transparencia, porque el gran cuestionamiento al órgano electoral, al tribunal particularmente, ha sido la transparencia del proceso. Entonces ha habido divergencias en el fuero interno del tribunal electoral, donde algunos apostaban por sacar y contratar una empresa que haga el TREP y otros decían definitivamente que no había que hacerlo. Bueno, venció la línea de los que quisieron contratar. Pero el objeto de ese contrato no ha servido de nada, porque ellos tenían que dar el resultado a las 8 de la noche completo y no ha funcionado, no se ha dado. Ese es un nuevo aditamento que contribuye a seguir profundizando el descrédito total de este órgano electoral. Siempre el órgano electoral es capaz de demostrarnos cada día que ser peor es posible. Cuando ya piensas que nada puedes hacerlo peor, el órgano electoral viene y te demuestra que no hay infinitum. Ad infinitum puedes seguir haciendo cosas. Eso estamos viviendo en este momento, una incertidumbre. ¿Por qué? Antes, faltando 6 meses, los resultados ya estaban cantados. Ahora, pasado un día de la elección, todavía no tenemos un resultado. Oscar, por favor, el menú de hoy, exquisito, siempre, siempre, por supuesto, cuando se trata de... Hoy, claro, cuando se trata de Café Ciudad, que hoy tiene en la mesa unos exquisitos lomitos y milanesas con el toque de Café Ciudad, que están en la Plaza del Estudiante y también frente al Monobox Central. Y no se olviden que todos los ingredientes que tiene Casimira en familia, en la mesa y en todo son de Supermercados Fidalga. Supermercados Fidalga, barato de verdad. Oscar, tenemos que ir de inmediato con nuestra unidad móvil, con Alessandra Paz. Hay vigilia de la ciudadanía en lugares como el ex Radisson, donde se hace precisamente, entiendo, el conteo de votos. Pero ¿qué sucede allí? Alessandra Paz, estamos atentos. Muchas gracias, Casimira. Sí, quiero informarle que en estos momentos la avenida Arce ha sido cortada justamente por esta protesta a esta hora de la tarde, y es que se trata de militantes de Comunidad Ciudadana que se ha trasladado aquí, usted lo decía, al Hotel Ex Radisson para realizar precisamente esta vigilia en donde están exigiendo que ya no se paralice, mejor dicho,
dicho, el conteo de votos aquí donde se está realizando también este centro de cómputos. No hay circulación vehicular, quiero informarles, Casimira, ustedes pueden observar, los vehículos se están desviando ya una cuadra. Bien, no hay circulación Estamos entendidos de que vehicular. se van a quedar todavía toda la tarde aquí en la avenida. Perfecto, Alessandra, entendemos en este momento la avenida Arce está cortada porque la gente y la ciudadanía se ha apostado en puertas del ex hotel Radisson para que se transparente esta elección. Y yo lo veía aquí a Marcelo que movía la cabeza y decía, bueno, ¿no? ¿Por qué? A ver, yo creo que el hecho de cuidar el voto no está mal, está bien en realidad, ¿no? Pero yo a lo que me voy es un poco al mensaje, otra vez. Esa idea de pensar que lo del TREP no debería detenerse y tiene que seguir. A ver, hay otra cosa que está empezando a seguir y es el cómputo oficial. Lo que tenemos que hacer, si queremos otra vez cuidar el voto, es fijarnos el cómputo oficial en la página web del órgano electoral y una vez que vemos que los datos van subiendo, lo que buenamente también tenemos que hacer, una vez que ayer creo que han habido como 4 o 5 iniciativas de control del voto, lo que tienen que hacer es justamente ver si la relación de esa acta de control de voto que han tenido se corresponde con el voto que aparece oficial en la página web del órgano electoral. Si hay correspondencia, no debería haber mayor alteración. Si no hay correspondencia, entonces ahí sí se deberían acumular pruebas para hacer vicios de nulidad, exactamente, hay ¿no? dudas en la gente, Debería hay haber. vigilias en varios departamentos del país, en los tribunales electorales Sí. departamentales. Esto lo ha causado el Tribunal Supremo Electoral, señores. No es que la gente se ha vuelto loca de la noche a la mañana, ¿o no, Franklin? Claro, mira, hacer un fraude verdaderamente no es fácil. Técnicamente no es sencillo. No es a la vieja usanza que en el camino se perdían las ánforas, ni mucho menos. Así como dicen, por ejemplo, que estamos esperando el voto rural, eso también es una falsedad. Hoy en día el voto rural no llega en lomo de caballo, ni en canoa, ni en carretón. Los medios informáticos te dicen que un voto del campo puede llegar en el mismo tiempo que un voto de aquí a 2 ¿ya cuadras. deberíamos tener los resultados a juicio de Franklin Pareja? No necesariamente. Lo que quiero decirte es que no estamos esperando el voto rural. Lo que estamos esperando es que terminen el conteo de ese 17%, que puede ser un universo de votación que a lo mejor está a 2 cuadras de acá. Entonces no es que está viniendo del mundo rural. ¿Por qué manejan, yo creo que sesgadamente, esto de que estamos esperando el voto rural? Porque históricamente es un bastión fuerte del movimiento al socialismo y se prevé que dentro de ese 17% un gran bolsón está viniendo en favor del partido oficialista. Eso puede ser una explicación más política que técnica. Al día de hoy, fíjate, se ha instalado el fantasma del fraude, a pesar de que técnicamente, te repito, no es tan fácil hacerlo, pero ya en el imaginario popular el descrédito del árbitro hace pensar que inclusive un resultado en ley está puesto en entredicho. Sí. Porque imagínate que el señor Morales en el resultado oficial esta tarde o esta noche o mañana gana. ¿Tú crees que la población va a creer? Imagínate que ha ganado en ley. ¿Tú crees que la población va a creer? ¿Quién genera esa susceptibilidad, esa desconfianza? ¿Quiénes administran el proceso? ¿Por qué no culminaron el TREP e irnos todos anoche tranquilos a descansar con un resultado, sea lo que fuere, porque finalmente se tiene que respetar genuinamente la voluntad del soberano? Pero quizá hay también otra cosa que es bien importante entender. Hoy día decía alguien, la virtud es hoy día la paciencia es una virtud hoy día que es escasa, ¿no? Muy escasa. ¿Por qué? Porque queremos tener la información y los datos ya, o sea, queremos resolver el asunto ya, tenemos una lógica hay mucha ansiedad por saber qué está pasando, es decir, queremos tenerlo todo ya ahora mismo resuelto, ¿no? Claro, pero eso tiene que tener, creo yo, un grado, me imagino, de sensatez y de prudencia de parte de los políticos. Tiene que haber un grado de sensatez y de prudencia de esa parte, porque, a ver, me pongo en el siguiente escenario. El 2016, el referéndum. El MAS pierde por muy poquito, pero pierde. Un punto y medio, si no me equivoco, por ahí, pierde.
¿Qué es lo que hace el MAS? Paradójicamente, no saca a la gente a la calle a incendiar el Tribunal Supremo Electoral, a amenazar con los datos, con los votos. No hace eso. ¿Qué está ocurriendo más bien ahora? Creo que no estamos dando realmente muestras muy democráticas. Estoy diciendo cosas bastante impopulares hoy día frente a la población que se está movilizando, pero lo que quiero decir es que tenemos que ponernos a pensar también en el otro plano. ¿Qué va a ocurrir si, igual que el 2016, el no se inclinó en un punto y pico a favor de esa opción del no? ¿Y qué va a ocurrir si hoy día la idea de 10 puntos se inclina a 10.5, 10.8, 10.9? Y ese es el resultado. Es decir, ¿vamos a aceptar el resultado o no lo vamos a aceptar? Igual que, o vamos a esperar que el MAS convoque a la gente y saque a la gente a la calle, nosotros saquemos a nuestra gente y nos peleemos todos. No, por eso es lo que hay que evitar, eso es lo que ningún boliviano quiere. Pero, a ver, Óscar Ortiz, sin condiciones, ha decidido apoyar a Carlos Mesa. ¿Pero qué ha dicho Chi? Él quiere dialogar con Carlos Mesa, pero tiene condiciones. Negociar. Claro, seguramente. Quiere negociar. Pero, a ver, ¿tendrá Chi la llave para lo que se nos viene en las próximas horas? No necesariamente. Chi es un candidato, yo creo que el verdadero outsider, ¿no? Antisistema, apolítico, desconocido, en fin. Pero además disruptivo, histriónico, pero eso sí, no es ambivalente. No es ambivalente. O sea, no te dice sí, pero no, probablemente, pero seguro. No, lo que dice, hace. Y eso también es un rasgo que a algún electorado gusta de él, porque él es un ultraconservador, pero además no solamente conservador. Oye, él es un pastor, no está impostado, es un pastor evangélico. El señor Víctor Hugo Cárdenas ha tratado de capitalizar las iglesias, particularmente de Santa Cruz, y no lo ha logrado. En cambio, este señor sí que tiene un conducto y una correa de transmisión con la comunidad de evangelistas, de manera que las comunidades cristianas funcionan de manera dogmática. O sea, no hay ahí el cuestionamiento democrático de que vamos a apoyar a este. No, Dios ha dicho, porque escucha el discurso de Chi, todo es Dios quiere, Dios va a querer, Dios ha obrado. Y Dios ha dicho que él va a ser candidato y por lo tanto hay un importante electorado que ha votado por él. Porque no se explica tampoco cómo una persona desconocida de pronto venga y saque un capital político tan importante como el que ha sacado en primera elección siendo completamente desconocida. Sí. Entonces hay un movimiento orgánico que no es político, pero sí está bien estructurado. Y también hay una parte de personas que estaban dentro de los nulos. Nulo, tú sabes que es el rechazo al proceso. Blanco es indiferencia al proceso. Había una cantidad importante de nulos en los estudios de percepción política. Y los nulos son los que están en contra de todo. Entonces, parte de esa gente insatisfecha vira al más disruptivo. ¿Por qué? Porque detesta el proceso y finalmente se va por el más provocador. Y Chi ha sido el más provocador de este proceso. Entonces hay un mix de electorados. ¿Qué hace Chi ahora? Ya lo ha dicho. Voy a apoyar a Carlos Mesa. Es el fin del socialismo del siglo XXI. Entonces, no creo sinceramente, no lo veo que esté ahora en condiciones de ir a negociar qué vamos a hacer, cuánto te voy a dar, ni mucho menos, porque la transferencia del voto tampoco es mecánica y finalmente el electorado, llegado el momento, no es un rebaño, por mucho que venga de Dios. Entonces, yo quiero decirte que Chi ya ha dado una señal clara ayer de que va a apoyar al señor Mesa. Ahora, los conservadores que van por la línea de Chi tienen un voto más afín a un liberal como Carlos Mesa que a un progresista como Evo Morales. No hay pues sintonía, no programática, ideológica ni filosófica entre lo que es un conservador que es pro vida, antiaborto, que un liberal que es pro derechos y libertades. Son cosas incompatibles. Por eso mismo el voto del señor Chi es más proclive al señor Mesa. ¿Cuál es una cosita que dice Franklin de hay una respuesta orgánica? A ver, pero ¿cuál es esa respuesta orgánica? Para mí esa respuesta orgánica hoy día está por fuera de los partidos políticos. ¿En qué sentido? ¿Quién es el que se comportaba como un verdadero partido político, con estructura, con un poco de base militante y un poco con un arraigo con proyección a nivel nacional?
Los demócratas en Santa Cruz. Claro. Ortiz, es decir, era el partido Que para entre muchos todos. es el gran perdedor, ¿no? Exacto, pero era la única fuerza política que se comportaba de manera orgánica, como lo que uno pudiera ver como lo que es más cercano a lo que es un partido político. ¿Qué ocurre ayer? El MAS nunca se ha querido llamar, nunca se ha querido denominar como partido político, nunca se ha querido ver así como partido político. Comunidad Ciudadana es la suma de fuerzas más o menos espontáneas alrededor de Carlos Mesa y más o menos espontáneas alrededor de lo que significa la negación al MAS. Eso es lo que es hoy día Comunidad Ciudadana. Luego, por tanto, no es una estructura, no es un partido. La irrupción de Chi obedece justamente también a eso, en realidad. Es una protesta y es una respuesta orgánica, pero que está por fuera de su mismo partido político, incluso. Apolítica, sí. Exactamente, que está por fuera de eso. ¿Quién está desplazado? ¿Quién está casi muerto? Y yo creo que realmente los demócratas han dejado de existir con la declaración ayer de Óscar Ortiz de pasarle los votos a Carlos Mesa. Creo que han dejado de existir, primero. Y segundo, planteo una cosa que puede ser un poco más fuerte incluso. Yo creo que Santa Cruz ayer ha dejado de tener un proyecto que tenga vocación de poder hacia el 2025. Ayer Santa Cruz ha abandonado esa idea por tener un cálculo regional, ha abandonado la idea de gobernar este país en las siguientes décadas. Entonces, ahí tienes la respuesta en realidad por fuera de los partidos y la respuesta que va a venir, creo yo, recién en el recambio el siguiente año con la elección subnacional, ¿no? Donde ahí sí vamos a ver cómo se van a empezar a medir los recambios políticos. Así es. En el legislativo lo que veo más bien es la jubilación de la política y en los comités cívicos y en lo que va a venir en adelante, en la subnacional, veo más bien el recambio de la política. Vamos a hacer una pausa y al retornar, así brevecito, me van a contar. El próximo gobierno, quien esté, no la va a tener fácil. ¿Por qué? Aguardemos. ¿Cómo pasa la hora? Volando. Realmente el próximo gobierno que esté a cargo del país, ¿la va a tener difícil? No solo hablo del plano económico, porque se dice que le va a tocar administrar una deuda externa millonaria, la más alta registrada en esta última década, sino en varios aspectos. ¿Será así, Franklin? Pues sí, va a ser complicado. No va a ser como hemos venido viviendo todo este tiempo. Independientemente de que no ha habido propiamente durante estos 13 años esa pseudoeconomía social comunitaria, sino fundamentalmente un capitalismo de Estado y además con relaciones de mercado exacerbadas, un surgimiento de nuevas clases de potentados, un ascenso de pobres a la clase media y clase media que ha descendido a la pobreza también. Entonces, no hay desde la perspectiva, o desde una retrospectiva, un modelo que ahora está en riesgo, porque no es un modelo propiamente el que se ha implementado durante todo este tiempo. Lo que ha sucedido es que ha habido una política relativamente ortodoxa que ha inyectado mucho capital, un volumen de capital muy importante destinado a la inversión pública para que vivamos esa sensación bonancible y de alto nivel de circulación. Pero hay dos cosas en economía. No te puedes endeudar indefinidamente porque tarde o temprano tienes que pagar la deuda. No te puedes gastar tus reservas indefinidamente porque tarde o temprano se van a agotar. No puedes manejar o no puedes subsidiar los productos indefinidamente porque los productos como los hidrocarburos también se agotan y porque el mercado internacional genera presión. De manera que la gran pregunta es, independientemente de si está el señor Morales o el señor Mesa, ¿tendrán la audacia en este caso de tomar medidas impopulares, dado que Lenín Moreno no ha durado ni una semana? Recordemos que en Bolivia, y tú sabes bien esto, Marcelo, está pasando en Chile, el 2010 Evo Morales ha tomado una decisión de nivelar el precio de los hidrocarburos en un 83%, pero recuerda que el 2010 teníamos superávit y recuerda que el 2010 el presidente tenía una popularidad altísima. Entonces las condiciones objetivas eran demasiado buenas y por eso creo que se animó a tomar una medida impopular porque pensó que iba a resistir su popularidad. No resistió ni una semana. No. En otro contexto, ahora el contexto es diferente y tomar estas medidas, quizás no traumáticas ni de shock, sino graduales. Pero vienen días donde realmente hay que pensar. Sí,
se tienen que tomar previsiones, ¿no? Ahí a mí me gusta una columna de Pablo Mendieta en un periódico cruceño, donde él decía, a ver, en facilito, esto es como estás corriendo una maratón, la maratón de la economía, estás corriendo la maratón, pero no puedes correr toda la vida. Claro. Algún rato te tienes que parar y rehidratarte. Tienes que hidratarte y otra vez seguirás corriendo, ¿no? Entonces, lo que él decía básicamente es, tenemos que bajarle el influjo y la perseverancia, la idea de crecer por encima del 4,5, crecer por encima y de paso dar doble aguinaldo y de paso seguir gastando y de paso tener una inversión de capital, digamos, del Estado fuerte. Hay que bajarle un poco las expectativas y hay que luego volver a rehidratarse y luego sigues corriendo la maratón. O sea, los puntos de vista y más bien las cosas que los economistas han ido visualizando hasta hoy, creo que tienen que ver justamente con que no es que va a ser esto un escenario calamitoso, sino que si tomamos previsión en los 2 siguientes años, probablemente no nos va a ir tan mal. Ahora, pero eso está, creo yo, muy unido a 2 factores más. Por eso lo que hablabas del tema de gobierno dividido, gobierno minoritario o no, gobierno débil o no. Yo lo mezclo con temas políticos y sociales también. Es decir, una cosa es la economía, los temas económicos, y otra cosa también los temas políticos y sociales. Y ayer el presidente daba una señal clara, en clave de amenaza incluso, diciendo, cuidado, el Congreso es mío. Es decir, yo tengo mayoría absoluta en el Congreso, aunque con esos resultados tengo. Luego, por tanto, y la calle más de paso es mía. Entonces, la política, ese escenario del legislativo, como está compuesto hoy día, no es el mejor escenario, otra vez, que tiene el presidente Evo, pero va a ser un escenario todavía igual muy volátil para tomar decisiones. Yo creo que es la peor decisión en realidad que uno puede tomar, porque yo lo que creería es, primero, rehidratas la economía, bajas la expectativa, pero al mismo tiempo yo lo que creo que tienes que hacer es más bien ampliar el escenario político y dejar que las fuerzas de oposición más bien generen disputa y generen debate. Porque de esa manera lo que haces es un poco distender el clima sobre la tensión de la economía. No creo que estén yendo a eso, lo que pasa es que estamos yendo más bien a ese escenario de confrontación más dura, ¿no? Nos quedó corto el almuerzo, pero creo que lo más importante se dijo y con grandes analistas. Gracias Marcelo, gracias Franklin. No, a ti, ha sido como un siempre gusto. un placer tenerlos aquí en la Nueva Televisión Universitaria. Muchas Será hasta gracias. una próxima oportunidad. Con todo gusto. ¿No? Ustedes, Muchas gracias. Gracias y salud por un mejor país, por mejores días Por la en democracia. Bolivia y por la democracia, por supuesto. Chao amigos. Casimira en familia.